Bueno, a ver, hoy presentaré a Miquel para los que no lo conocen y me permitiré hacer un breve recorrido de mi experiencia profesional en Cataluña en relación al Hospital de Bellvitge, en donde él desarrolló su carrera. Él es médico desde el año 83, es especialista en enfermedades infecciosas y se doctoró en el año 1998. Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital de Bellvitge y en la actualidad es jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas, que se fundó como Servicio Independiente de Medicina Interna en el 91. Yo voy dando la fecha para que se vea un poco la cronología. ¿Qué significó el Hospital de Bellvitge para nosotros? Bueno, el hospital se inaugura en el 72, o sea, dentro del desarrollo del sistema de salud catalán, es de bastante joven. En el año 77 solo llevaba 5 años de inaugurado y ya era uno de los hospitales de referencia de Barcelona, junto con el Hospital del Vallebrón, el Hospital de Clínicas, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y el Hospital del Mar, este último más orientado tradicionalmente a las enfermedades infecciosas. Digo 77 porque es la época en que algunos de nosotros vinimos a España o a otros lugares. La institución sobresalió muy pronto en varios aspectos. Uno de ellos tuvo mucha repercusión y amplia difusión, ya que hubo una gran huelga con múltiples represaliados entre adjuntos y residentes. Episodio que seguramente alguno de los presentes recordará, después lo pueden comentar. Debido a este episodio se le atribuyó el apelativo de Hospital Rojo. Yo no sé, Miquel, si tú esto, si él seguramente lo sabe mejor. Yo conocía la historia, sé que también nuestro gerente lo apuñalaron en el parking, no sé exactamente quién, pero en la misma época sé que fue una huelga donde despidieron a muchos médicos y que luego los volvieron a admitir. O sea que fue un episodio muy tormentoso, ¿no? Y rebelde de la historia del hospital por defender los derechos, ¿no? de los médicos, en el fondo, de médicos y enfermeras. Sí. Bueno, por otro lado, en aspectos médicos alcanzó gran notoriedad y en cirugía, en el trasplante de hígado, fue uno de los pioneros, creo que el pionero de España, y en medicina, esto sin exagerar, por el equipo de enfermedades infecciosas que fue y sigue siendo puntero en muchísimos temas. El hospital en el que yo trabajé le debe mucho, ya que en su proceso de desarrollo se nutrió de una amplia cantidad de jefes de servicio y de adjuntos. Nombraré solo algunos. Juli de Nadal. Juli de Nadal fue uno de los represaliados. Llegó como jefe de clínico de medicina intensiva y luego fue jefe de servicio de medicina interna. Es importante porque en el año 82 él se desempeñó como jefe de gabinete del ministro de Salud, Ernest Lluch, considerado el padre de la Ley General de Sanidad, que se aprobó en el 86 y que luego dio origen al Sistema Nacional de Salud. Javier Garau lo reemplazó ya como jefe de departamento de medicina. Javier dio una charla en este grupo, fue el jefe y mentor también de Carolina Vidal, que nos dio también la charla sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento personalizado del paciente COVID y que hizo su tesis doctoral en Bellvitge, que seguramente, bueno, Miquel conoce perfectamente. Otro de los relaciones fue Francisco Paco Vila, que fue el jefe de neurocirugía, que nos enseñó muchísimo, tanto sobre medicina como de muchas otras cosas. No seguiré porque fueron muchísimos, tanto en intensivos, en cirugía vascular, en otorrino, en neurología. Muchísima gente de Bellvitge, a pesar de su juventud, de ser un hospital nuevo en el año 72, nosotros lo empezamos a llenar de gente en el 77 en adelante. Mucha gente nutrió nuestra institución. Quisiera resaltar el rol de Miquel en su dedicación al estudio de la infección nosocomial y señalar que ayudó, junto con muchos otros, Nuria, entre otros, a considerar la infección nosocomial como un efecto adverso evitable y a incluir oficialmente la eficacia de los sistemas de prevención como objetivo evaluable de calidad asistencial a través del VINCAT que él preside en la actualidad.
Desde la aparición de la pandemia de COVID se ha dedicado a ella y hoy nos ayudará con su visión y a comprenderla mejor. Muchas gracias, Miguel, y si quieres ya puedes abrir tu micrófono y comenzar. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Vamos a ver. Vale, ¿sí, podéis ver bien la presentación? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues con la presentación de Juan, pues voy a iniciar esta charla que he titulado COVID-19, perspectiva 18 meses después del inicio de la pandemia, porque realmente han pasado 18 meses, que puede parecer mucho, ¿no? O puede parecer poco. Podemos tener la visión que queramos. En estos 18 meses hemos vivido una pandemia, hemos aprendido muchísimo del coronavirus, hemos tenido que estudiar muchísimo, lamentablemente hemos visto muchas personas morir por el COVID, ¿no? Y esta imagen siempre es como fascinante, ¿no? Ver esta reproducción del virus, ¿no? Que podría estar contemplándola durante mucho tiempo. Realmente con estas espículas, ¿no? Y esta capacidad de adhesión que tiene a muchos diferentes tipos de células. Bien, desde marzo del 2020, que fue cuando empezamos a sufrir de una forma muy significativa el impacto de la pandemia hasta julio del 2021, hasta ahora. La verdad es que personalmente me he hecho muchas preguntas, o todos nos hemos hecho muchas preguntas. En marzo del 2020, ¿no? Fue una época horrorosa, ¿no? Teníamos el hospital de cerca de 700 camas absolutamente lleno de pacientes COVID, ¿no? No sabíamos cuál era el tratamiento óptimo de la infección por SARS. Dábamos hidroxicloroquina, citromicina, cada uno daba lo que pensaba que podía ser eficaz, ¿no? Había mucho desconcierto, mucha desorientación, ¿no? Luego ya pasamos a pensar cómo se podía prevenir la transmisión del virus y disminuir la incidencia de infectados. Fue un cataclismo social, incluso dentro del hospital, en el entorno del personal sanitario, ¿no? Ya en esta época se empezó, un poco más tarde, se empezó a hablar de si realmente se podía diseñar de una manera rápida las vacunas, cuando dijeron que era probable o posible que antes del diciembre del 2020 tuviéramos vacunas al acceso para prevenir la infección por SARS coronavirus 2. La verdad es que muchos pensamos que esto era difícilmente alcanzable. Lo cierto es que muchos países pues, pusieron muchísimo dinero en la industria farmacéutica y realmente pues, esto ha sido, yo creo que uno de los mayores éxitos, ¿no? En la prevención de las infecciones, ¿no? También nos preguntamos cuáles eran las estrategias mejores en la prevención de nuevas oleadas, y la verdad es que yo creo que esta pregunta sigue siendo todavía o tiene algunas incógnitas, porque lo cierto es que en algunas situaciones hemos fracasado claramente en la prevención de nuevas oleadas, ¿no? Pasando estos meses, ¿no? En diciembre del 2020, cuando ya se empezaba a hablar de las vacunas, pensamos, ¿cuál ha de ser la estrategia de vacunación? ¿Qué segmento de la población? Parecía lógico vacunar a gente que se moría, que eran los más ancianos, ¿no? La gente de mediana edad que tenía, ¿no? Que ingresaba en las unidades de cuidados intensivos, que tenían infecciones graves, ¿no? Los jóvenes parecía que no tenía tanto impacto, pero sí podían suponer una fuente de transmisión, o sea que era difícil diseñar una estrategia de vacunación adecuada. Yo creo que, como veremos, ¿no?
España y en Cataluña, porque la distribución de las vacunas ha sido muy uniforme, realmente ha tenido un éxito muy notable en la estrategia de vacunación. Así como claramente puedo decir que hemos fracasado en la prevención de nuevas oleadas, ¿no? En la prevención de estas oleadas que hemos tenido recientemente, en la vacunación realmente ha sido muy exitosa, afortunadamente, ¿no? También nos preguntamos, ¿no? Cuando se empezaron a describir las complicaciones relacionadas con la vacunación, qué tratamiento tenían, qué frecuencia podían aparecer, ¿no? Empezamos a hablar ya del síndrome de post-COVID o el COVID largo, ¿no? Personas que sufrían síntomas durante mucho tiempo, eran incógnitas, preocupaciones que teníamos, ¿no? Relacionado con algunas declaraciones del expresidente Donald Trump, que hablaba del virus chino, ¿no? De una forma muy despectiva, ¿no? Nos preguntábamos, pero realmente, ¿cuál es el origen del SARS, ¿no? ¿Está en los animales silvestres, está en el murciélago, hay algún animal intermedio o realmente puede ser que sea fruto de la manipulación genética de algún coronavirus, de algún accidente producido en el laboratorio de Wuhan? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las variantes de preocupación? ¿Por qué las llamamos de preocupación, ¿no? Y empezaron a surgir variantes, la variante británica, la variante de Sudáfrica, actualmente la variante Delta, ¿no? Como veremos, son variantes que tienen un impacto enorme, ¿no? Y finalmente ahora, en julio del 2021, esas son preguntas que me hago, ¿no? ¿Dónde hemos fallado para estar donde estamos en la actualidad después de 18 meses de experiencia con el SARS para tener otra vez, ¿no? Medio hospital lleno de pacientes graves, ¿no? Con neumonía por COVID y muchos enfermos en la UCI, ¿no? Y cuál puede ser el escenario futuro del COVID. Y bien, yo creo que el escenario futuro no lo sabe nadie. Comentaré un artículo de opinión publicado en el JAMA que me pareció súper interesante, ¿no? Cómo planteaba los escenarios y que comentaré y bueno, se puede discutir realmente qué es lo que puede pasar, ¿no? Bien, esta es el Daily Dashboard que sale en la página web del Johns Hopkins, ¿no? Y donde pone el número total de casos confirmados, 200 millones, realmente es una cifra que yo creo que no sé, ya a estas alturas no se la cree nadie, viendo qué es lo que ha pasado en algunos países como en Sudáfrica, en la India, en Indonesia, con tantos miles de casos probablemente no confirmados, o incluso en nuestro país cuando entramos en una fase que llamamos de mitigación, que lo que intentamos es controlar la epidemia para no colapsar el sistema sanitario, y desistimos de hacer diagnósticos de certeza haciendo screening y PCRs de todos los contactos, y por lo tanto es una cifra absolutamente, ¿no?, que está infraestimada, ¿no? Así todo, han contabilizado 4 millones de muertos, seguro que son muchísimos más, ¿no? Y tal vez yo creo que lo que es más interesante, o lo que también es muy interesante de esta gráfica, es el porcentaje de vacunación de la población que está vacunada, ¿no? Y con fecha del 2 de agosto, o sea, evidentemente muy reciente, de ayer, ¿no? Pues los datos que salían era cerca del 50% en Estados Unidos, solo un 7% en la India, y pasamos a algunos países, el 47% en Francia, en Inglaterra cerca del 57%, y vemos como en España prácticamente tenemos el 60%, ¿no?, de la población completamente vacunada. Y esto realmente es muy importante. O sea que hay algunos países que destacan por unos porcentajes de vacunación que son muy elevados, y en este sentido yo creo que afortunadamente a pesar de que esta nueva ola que hemos sufrido muy recientemente ha tensionado muchísimo los hospitales, yo creo que ha colapsado la atención primaria, pero si no hubiéramos tenido
este porcentaje de vacunación, realmente no sé qué es lo que hubiera pasado, pero hubiera sido realmente muchísimo más preocupante, muchísimo peor, ¿no? Y la estrategia de vacunación ha sido pivotal en muchos países de Europa y en Inglaterra. Porque, me encanta esta fotografía porque corresponde a la Catedral de Blackburn. Es una donde en la cripta pues, hicieron un centro de vacunación. Lo cierto es que, ¿no? Se han aprovechado, se han establecido centros de vacunaciones en sitios muy insólitos, ninguno como este yo creo, pero realmente el proceso de vacunación en Inglaterra, en España, en otros países ha avanzado muy rápidamente, afortunadamente por disponer de vacunas, que esto es la premisa, pero así todo, algunos países que disponían de vacunas, pues por diferentes motivos, por estrategia de vacunación, por características de la población, pues el nivel de vacunación ha sido muy inferior, ¿no? Y estos son unos datos que ya que corresponden a diferentes países, ¿no? En amarillo podéis ver España, en este color azul hiloso Estados Unidos, ¿no? Más resaltado el Reino Unido e Israel, ¿no? Entonces, es sobradamente conocido ya que Israel ha optimizado muchísimo la estrategia de la vacunación, incluso ya están hablando de una dosis de recuerdo en determinadas franjas de edad, en determinadas poblaciones, ¿no? Yo creo que en este sentido Israel ha sido un modelo de manejo de la pandemia. Yo creo que lo podemos decir abiertamente, a pesar de que, ¿no? Realmente colinda con la franja donde el porcentaje de vacunación allí es realmente irrisorio, y esto ha sido una característica mundial, ¿no? La inequidad, la diferencia, ¿no? Que tenemos en la disposición de las vacunas, ¿no? Realmente en España, ¿no? Aquí está marcado un 51%, pero estamos cerca del 60%, es una cifra altísima, ¿no? Y esto, ¿no? Se ha traducido en que realmente, ¿no? En cuanto se empezó la vacunación, empezamos a ver cómo claramente descendía el número de pacientes ingresados en los Estados Unidos, pero si miramos, ¿no? El gráfico de España y la vacunación que empezó en enero-febrero, pues vemos como el número de hospitalizados realmente cayó en picado, así como cayó el número de muertos, ¿no? Y la verdad es que en junio estábamos relativamente tranquilos, ¿no? Se hablaba ya, ¿no? De que estábamos viendo, ¿no? Tal vez la luz en el túnel, como otros países, como Estados Unidos, ¿no? Como Israel, que siempre se ha mantenido con unas cifras de epidemia muy bajas, ¿no? Incluso como el Reino Unido, que sufrió una ola, pues, también muy importante, ¿no? Bueno, realmente con la vacunación casi que se nos abrió la esperanza de recuperar una actividad prácticamente normal, ¿no? Y entonces, en junio, el 23 de junio, muchos sabéis que en Cataluña se celebra el 23 de junio San Juan, que es una celebración muy importante, el solsticio de verano. Tradicionalmente pues se hacen verbenas, fiestas, se agrupan las personas, se reúnen en la playa y yo creo que sorprendentemente yo creo que las personas que estábamos, ¿no? Directamente implicadas en, en el control de la pandemia, ¿no? Y en los hospitales, trabajando directamente con los pacientes, a pesar de que habíamos visto como el número de casos descendía, pues reinaba una cierta intranquilidad, ¿no? Pero a pesar de ello, pues se abrieron, ¿no? Las fronteras, se desescaló de una manera muy rápida, se permitieron las reuniones multitudinarias, ¿no? En las reuniones familiares incluso con diferentes grupos, ¿no? Y se permitió la retirada de la máscara en el exterior, ¿no? Y ello dio una
falsa sensación de seguridad, ¿no? Y entonces esto es la noche de San Juan en Barcelona. Aquí vemos el Hotel Vela, ¿no? Y aquí como realmente una multitud de jóvenes, ¿no? Muchos de ellos sin mascarillas, sin respetar distancias, ¿no? Pues a finales de junio y luego de forma repetida porque ¿no? se dio pues, esta posibilidad, se iban reuniendo para lo que muchas veces han llamado botellones, fiestas, ¿no? Incluso en reuniones familiares. Yo la verdad es que tuve la experiencia, ¿no? Personal viví la boda de una sobrina que se había anulado en 2 ocasiones durante este año y medio, y cuando se permitió las reuniones sin limitar el aforo de las personas, se celebró una boda familiar con 300 personas, a pesar de que yo le dije a mi hermano que lo consideraba pues, una imprudencia, pero me dijo, bueno, hemos preparado test de antígenos, será todo en el exterior, ¿no? Que bueno, veremos qué pasa. Bueno, pues pasó esto, ¿no? Que 2 semanas después, a principios ya de julio, pues vivimos una expansión, un brote, una ola tremenda de infecciones, ¿no? Por COVID, ¿no? Primero colapsó la atención primaria, luego los servicios de urgencias de los hospitales empezaron a abrir corriendo, ¿no? Las unidades COVID que se habían ido cerrando pues, durante los meses anteriores, ¿no? Y realmente volvió a surgir esta preocupación. Vemos como realmente esta ola que vivimos en España y en Cataluña en particular fue de una magnitud y de una rapidez y de un ascenso pues horroroso, y esto que estaba precedido ya de un aviso, como podéis ver aquí en la línea esta más fucsia, ¿no? Por lo que había pasado en el Reino Unido, que además comentaban en Reino Unido que estaban volviendo a hacer restricciones de reuniones y lo mismo que estaba pasando en Israel, ¿no? Y yo creo que nosotros no supimos nuevamente captar el mensaje de lo que estaba pasando en nuestro alrededor. Es evidente que la ola de la infección, esta nueva ola en el Reino Unido fue unas semanas antes, ¿no? No tuvimos la capacidad de predecir qué es lo que pasaría, ¿no? Y realmente fue una explosión nuevamente de casos, ¿no? Y aquí veis desde marzo de 2020 cómo se comportó lo que hemos llamado la quinta ola. Y esa quinta ola evidentemente afectó muchísimo más a los menores de 50 años por diferentes motivos, ¿no? El principal porque la población de más de 50 años pues tenía unos niveles de vacunación muy altos, pero vemos como también, ¿no? Afectó claramente a los mayores de 50 años. Y esto se acompañó nuevamente de un incremento de la mortalidad, ¿no? En Cataluña, con una población de 7,5 millones de habitantes, pues tener cerca de 300 muertos cada semana, pues esto para el sistema sanitario fue otra vez un golpe muy importante. Y hubo un cierto desconcierto porque teníamos la percepción desde el sistema sanitario que la sociedad no era muy consciente de lo que realmente estaba pasando, ¿no? En la atención primaria, en los hospitales, la cantidad de pacientes que ingresaban en las unidades de hospitalización, en críticos, ¿no? Los pacientes que fallecían. Había yo creo que una saturación de la información después de tantos meses de oír cifras de contagiados y de muertos, que después de abrir las puertas, yo creo que la sociedad no captó el mensaje o no se supo transmitir, ¿no? De que volvíamos a tener un problema de primera magnitud, y seguimos teniendo un problema de máxima magnitud porque el descenso ha sido realmente muy leve. Yo creo que esto es una gráfica que es muy demostrativa. Realmente lo que
ha pasado, ha sido básicamente a expensas de las personas que no estaban vacunadas y a expensas de mucho menos en personas que estaban vacunadas de forma parcial o de forma completa, ¿no? Esto es lógico, las vacunas todas son muy eficaces, algunas más que las otras, ¿no? Pero vemos como también durante el mes de julio, pues un porcentaje de pacientes, y esto lo comentaremos ahora, con una inmunización completa, ¿no? Pues han sufrido la infección, ¿no? Y otro dato muy importante, ¿no? Que yo creo que hemos tenido la experiencia, estos son pacientes ingresados en las UCIs por edades, ¿no? Menos de 50 años en azul, ¿no? Y más de 50 años en amarillo. Lo cierto es que esto no lo habíamos vivido, que gente de menos de 50 años, pacientes de 20, 30, 40, 50 años, evidentemente sí habíamos tenido en la primera ola, pero no tantos, ¿no? Supusieran, ¿no?, un número muy importante de pacientes ingresados en la UCI, pues para nosotros esto fue una novedad, el tener gente joven en una situación tan crítica, realmente impactante, ¿no? Bien, esta quinta oleada en España, ¿por qué se produjo? Bueno, yo creo que hay diversos factores, los he intentado resumir aquí. Había una sensación por parte de la sociedad y de algunos colectivos, sobre todo de la gente joven, que tenía muchas ganas ya de salir a la calle, de poder estar en compañía de sus amigos, de disfrutar de compañías, ¿no? Que estábamos llegando al final del túnel, ¿no? Y se veía la luz. Esto en junio, cuando dijeron que no era necesario utilizar mascarillas, ¿no? Que se disminuían las restricciones en cuanto al número de personas, ¿no? Se habían celebrado algunos conciertos colectivos, ¿no?, con muchos miles de personas en Barcelona y aparentemente la situación no se había modificado, ¿no? Pero esto evidentemente que de una falsa sensación de tranquilidad, ¿no? En parte por la relajación de medidas de prevención dictadas por el gobierno y la pérdida de concienciación de la situación de pandemia. Yo creo que esto fue crítico y no se ha recuperado. Y tal vez yo sí tengo que lanzar un mensaje, ¿no? Diría que la sociedad no tenga conciencia de que estamos sufriendo aún una pandemia muy importante por el SARS-CoV, pues es un problema que tenemos muy grave, ¿no? Y no hemos sabido transmitirla a la población, ¿no? Luego hay una parte de la población que todavía no está inmunizada por diversas razones, por edad, ¿no? Personas que no se han querido vacunar. Afortunadamente yo creo que no es un problema muy significativo en nuestro entorno. Yo conozco los datos de nuestro hospital con cerca de 4.000 trabajadores, pues diría que hay tal vez un 7% de los trabajadores que no se han querido vacunar, ¿no? Aquí entraríamos en si tiene que ser o no obligatoria la vacunación del personal sanitario, pero esto de momento, tal como está la legislación en España, no se puede, no podemos entrar en esta discusión, ¿no? Evidentemente, como en todas partes del mundo, hay negacionistas, ¿no?, que piensan que esta epidemia pues no tiene la importancia que tiene, ¿no?, que es un negocio de las farmacéuticas, que también lo es, pero que es evidente que, ¿no?, los muertos son los que son, se ha muerto muchísima gente, ¿no?, estamos todos de duelo y para los que no somos negacionistas, pues nos encontramos un poco insólito, ¿no?, que alguien pueda negar, ¿no?, la existencia de esta pandemia, de las medidas de prevención, que no respete la distancia, las mascarillas, que no se quiera vacunar, ¿no? Y luego el factor evidentemente más importante de esta quinta oleada, y que es lo que lo ha determinado, ha sido la introducción de la variante Delta. Sin duda, sin esta variante, ¿no?, es muy probable que en España y en Cataluña no hubiera pasado lo que nos ha sucedido, ¿no? Entonces,
el escenario se generó aquí en el subcontinente de la India, como pasó, ¿no?, con la variante sudafricana, con un porcentaje de vacunación muy bajo. Es el escenario perfecto, ¿no?, para la generación de variantes ¿no?, problemáticas, ¿no? Tiene 1.600 millones de personas, es la cuarta parte de la población mundial, el subcontinente indio, con una densidad de población enorme y con una vacunación muy baja. Yo, la verdad es que me estaba sorprendido durante el año 2000 de que países, ¿no?, como el subcontinente indio o otros países de Asia no, no estuvieran en la situación que vivimos los países, ¿no?, de otros continentes, en donde sufrimos muchísimos y no entendíamos muy bien por qué en un país tan densamente poblado, con tanto hacinamiento, ¿no?, y con un virus tan transmisible, ¿no?, como realmente no estaban sufriendo, ¿no?, los estragos de la pandemia. Lo cierto es que cuando se desató la pandemia en la India ha sido devastadora. Y por los medios de comunicación pues hemos visto pues imágenes que realmente son atroces de personas ¿no?, haciendo cola para poder entrar, ¿no?, en los hospitales, unos hospitales pues que agotaban el oxígeno, ambulancias que hacían cola porque eran las únicas que disponían de oxígeno. Son situaciones, ¿no?, las que han vivido, ¿no?, algunos países como, ¿no?, India o Indonesia en la actualidad, que son auténticamente dramáticas, de ver cómo cómo cargaban contenedores de oxígeno para trasladarlos de una ciudad a otra. Realmente son imágenes espeluznantes. También tengo que decir que lo que vivimos el primer trimestre del 2020, ¿no?, en Cataluña y en España, realmente fue también absolutamente dramático por la cantidad de pacientes, ¿no?, la cantidad de muertes que sufrimos, ¿no?, y lo que ocasionó la pandemia. Pero realmente los estragos que ha ocasionado esta variante Delta en algunos países, ¿no?, incluso en el nuestro, pues han sido muy dramáticos, ¿no? Indonesia es un nuevo epicentro de la pandemia con esta variante Delta. También son imágenes que nos llegan a través de los medios de comunicación que son realmente preocupantes, atroces, ¿no?, de ver, ¿no?, la cantidad de gente que está muriendo cada día como consecuencia de esta infección. Y bien, esta variante llegó, como he comentado, a Inglaterra, ¿no? Como ya se conocía que era una variante de preocupación, parecía que tenía una capacidad de producir infección mucho más rápida, ¿no?, y de contagiar a muchas más personas que la cepa inicial o otras variantes, ¿no? Y realmente se comportó así. Y lo cierto es que, a pesar de lo que habéis comentado, que en Argentina esta variante todavía tiene un impacto muy menor, la verdad es que nosotros en prácticamente un mes ha pasado, ¿no?, a ser la variante dominante absolutamente, ¿no?, desbancando a cualquier otra cepa del virus. Tanto, yo creo que hay que tener muchísimo respeto por esta variante, ¿no?, que fue identificada en diciembre del 2020 en la India. O sea que en 6 meses, ¿no?, ha hecho, ¿no?, prácticamente ha copado, ¿no?, ha producido un tsunami en medio mundo, ¿no? Es una variante que es altamente contagioso, ¿no? Hay un documento interno del CDC que estuvo al abasto de algunos medios de comunicación, a pesar de que no ha salido publicado, pero que la situaba como una variante mucho más
contagiosa que el resfriado, la gripe, el SARS, el MERS, el ébola, y casi tan contagiosa como la varicela, o sea, extraordinariamente contagiosa. Y esta es nuestra experiencia también, porque cuando antes examinábamos los núcleos familiares, ¿no? Y veíamos pues, que había una o dos personas infectadas del mismo núcleo familiar, ahora vemos como esto, ¿no? Se extiende muchísimo y en 3 o 4 días pues vemos familias enteras como pueden caer enfermas. Esto significa que esta variante tiene una penetración mucho más alta, ¿no? La variante Delta ha sido la causa de numerosas hospitalizaciones. Habéis visto las gráficas de Cataluña, ¿no? Y por supuesto de fallecidos, ¿no? Especialmente en la población no vacunada, ¿no? Tiene este carácter distintivo que es la rapidez de expansión, ¿no? Acelera la pandemia, se ha convertido pues como un multiplicador de la pandemia y cuando ya estábamos en una situación, ¿no? Yo creo que de confort y que nos pilló absolutamente desprevenidos, ¿no? Pues ha ocasionado este tsunami, ¿no? Eh, Se calcula que la carga en el tracto respiratorio superior es mucho más elevada que con otras variantes y en este sentido multiplica la expansión por 2 o por 4. Hay diferentes versiones, ¿no? Y esta característica que os comentaba anteriormente, ¿no? Y que también ha sido un poco sorprendente el impacto que ha tenido en la población más joven, ¿no? Con pacientes con jóvenes con neumonía bilateral, con ingresos en UCI, ¿no? Y también produciendo brotes geográficos locales, ¿no? Como tiene esta rapidez de expansión, pues a veces ves como en determinadas áreas geográficas, ¿no? Pues la expansión puede ser muy rápida y muy potente, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en Cataluña. Y esto básicamente se ha producido por esta mutación, ¿no? En el spike, ¿no? Eh, que produce que en el sitio de unión, ¿no? Con los anticuerpos neutralizantes, pues esta mutación evade pues, esta unión y, por lo tanto pues la capacidad de infección del virus es muy superior. Y bueno, aquí hay algunas gráficas de, de nuestro Departamento de Salud, ¿no? Eh, comentando las diferencias entre la variante Delta y las variantes clásicas, como mucho más contagiosa, con mucha más carga viral. Evidente que si es más contagiosa, ha de conllevar una mayor carga viral y tiene una mayor capacidad de infección de las células y que, por lo tanto, ¿no? Expande, multiplica la rapidez de los casos, ¿no? De forma exponencial, ¿no? Y si se suponía que la capacidad de infección original del virus de Wuhan podría ser de entre 2 y 3 personas, aunque esto es muy relativo porque ya conocemos los fenómenos de superdiseminación que comporta este virus, que igual una persona infectada tiene la oportunidad de infectar a otras 10 y estas 10 pues igual no infectan a nadie, pero en el caso de la variante Delta, ¿no? Lo que sí se ha observado es que cada paciente infectado tiene una capacidad de infectar muy superior a un porcentaje mucho más elevado de personas que las variantes anteriores, ¿no? Incluso que la variante alfa, la descrita en Inglaterra. Bueno, este es un artículo muy interesante publicado en el Nature, perdón, en el Science. La lástima es que no saliera unos días antes. Fue el 25 de junio, unos días más tarde de San Juan, ¿no? Y es evidente que ya comenta, ¿no? Aquí todavía nosotros estamos en fase, ¿no? De observación, que la variante Delta, ¿no? Desencadena una nueva fase de la pandemia y eso es absolutamente cierto, ¿no?
regresado, ¿no?, a la época de hospital con un número muy importante de salas de hospitalización llenas de pacientes COVID, con anulaciones de los programas quirúrgicos, con médicos de diferentes especialidades atendiendo a pacientes COVID, ¿no? Y tal vez yo de este artículo, que es absolutamente recomendable, tal como explica esta variante, destacaría estos dos parágrafos, ¿no? Que el objetivo no es solo salvar vidas, ¿no?, sino dar menos oportunidades al virus para que evolucione. Y esto es muy importante, porque si damos la oportunidad a esta variante para que siga evolucionando, pues no será una situación realmente muy ingobernable, ¿no? Y esto lo hemos visto, que no hemos sido capaces de detectar a tiempo estas variantes, a pesar de que los servicios de microbiología de muchos hospitales del país pues se dedican pues a determinar los diferentes tipos de variantes. Pero esto no nos ha sido realmente de mucha utilidad, porque cuando ha llegado ha sido un fenómeno explosivo, ¿no? Y realmente, ¿no?, también esta frase me gustó muchísimo, ¿no?, que no, hemos de suponer que el SARS-CoV incluso lo puede hacer mucho mejor, ¿no? Ha sufrido diferentes mutaciones, ha adquirido ventajas claras en cuanto a la capacidad de infección, ¿no?, en cuanto, ¿no?, a su diseminación, ¿no? Y por lo tanto sería, ¿no?, absolutamente sorprendente que esto se frenara aquí si no le atajamos al coronavirus la oportunidad de seguir diseminando. Por lo tanto, debemos de poner todos nuestros esfuerzos, no solo para evitar las muertes, como pone, sino para evitar que la evolución tan, ¿no?, tremenda que está siguiendo este virus, ¿no? Y ya fue un aviso y relativamente reciente, ¿no?, de los CDC, ¿no?, que sorprendió, yo creo que a todo el mundo, cuando dijeron que en Estados Unidos, ¿no?, se volvieran a poner, las personas volvieran a utilizar la máscara en los espacios interiores, ¿no? Porque a pesar de que las personas estuvieran vacunadas, pues con la variante Delta pues se podían volver a reinfectar, ¿no? Y esto ha salido muy recientemente publicado en el Morbidity and Mortality Weekly Report, ¿no? Hace referencia a los casos vividos en el condado de Barnstable, si se pronuncia, la verdad es que no lo sé, y esta experiencia realmente fue muy demostrativa, porque durante julio del 2021, el mes pasado, ¿no?, se detectaron 469 casos de infección por COVID-19, ¿no?, en este condado de Massachusetts, ¿no? La cobertura vacunal que tenían en esta área era del 70%, o sea, realmente muy alta, pero el 74% de estos 469 casos estaban vacunados, estaban completamente vacunados. Por tanto, esto fue muy demostrativo de que las personas, incluso con una vacunación adecuada, podían adquirir la infección por COVID, ¿no? La secuencia genómica identificó la variante Delta, ¿no? Como he comentado, pues un porcentaje muy elevado tuvieron esta infección de brecha, ¿no?, en pacientes vacunados y además con síntomas, aunque afortunadamente solo 5 de los casi 500 pacientes no tuvieron que ingresar al hospital y ninguno murió, ¿no? O sea, por lo tanto, esto indicaba que la vacunación seguía siendo, ¿no?, el arma más importante para combatir este brote, ¿no? Por tanto, en vistas de estos resultados, el 27 de julio, hace una semana, ¿no?,
el CDC volvió a recomendar la utilización de utilizar máscaras en los espacios interiores, ¿no? Para evitar la transmisión de COVID, ¿no? Yo tengo que decir que nuestra experiencia, que conozco con más detalle en el hospital, es que hemos ingresado a algunos pacientes que estaban vacunados. Ha habido algún caso de paciente vacunado grave que ha tenido que ingresar a la UCI, y lo que sí hemos visto es personal sanitario, ¿no? Que estaba vacunado de hacía meses y que ha tenido una infección por COVID y con síntomas afortunadamente, de no mucha gravedad, ¿no? Pero que también han ocasionado algunos brotes de COVID en las unidades de hospitalización, una cosa que no veíamos desde hacía ya muchos meses y que ya pensábamos que esta pesadilla del COVID nosocomial casi que había pasado la historia, y ahora lo hemos vuelto a recuperar con esta variante. Tienen esta extraordinaria capacidad de diseminación, que a pesar de que el personal sanitario lleva una mascarilla FP2, ¿no? Cuando está asistiendo a los pacientes, pues esto en algunos casos no ha evitado la transmisión nosocomial del virus. Por tanto, la recomendación del CDC fue, ¿no? Llevar mascarilla en los espacios interiores, ¿no? O sea que las personas vacunadas pueden, ¿no? En porcentaje bajo, ¿no? De casos desarrollar la infección. Y bien, yo creo que la fotografía ya del doctor Fauci es absolutamente familiar, ¿no? Explicando un poco por qué habían tomado esta decisión, y yo creo que esta intervención lo que quería era poner en valor la importancia de la vacunación, ¿no? Comentando pues que el 99% de los muertos por COVID, de los fallecimientos por COVID, eran en personas no vacunadas, absolutamente igual que en nuestra experiencia, o sea que un paciente tenga una PCR positiva, o sea, si tenga una infección por COVID en la variante Delta, después de la vacunación, no significa que la vacuna sea menos eficaz, porque realmente las infecciones graves son pocas. Lo hemos visto en las gráficas anteriores, que el porcentaje más elevado de pacientes que ingresaban en hospitales seguían siendo aquellos que no estaban vacunados o que no tenían la vacunación completa, ¿no? Es evidente que, a pesar de la variante Delta, la vacunación ha reducido de forma muy significativa el número de ingresos y fallecidos por COVID-19, a pesar de que, ¿no? La introducción de esta variante pues, volvió a tensionar muchísimo nuestro sistema de salud, ¿no? Las infecciones irruptivas, ¿no? O de brechas, el número de infecciones en pacientes o en personas vacunadas, que sigue siendo bajo, ¿no? Y las que ingresan o fallecen, afortunadamente, aún es menor. Sí, hemos de ser evidentemente muy cuidadosos, porque sabemos que la vacunación en pacientes ancianos o en inmunosuprimidos pues realmente no genera una inmunidad, ¿no? Potente, ¿no? Y en este sentido, pues sí pueden tener infecciones evidentemente mucho más graves. Por tanto, hemos de volver a, ¿no? A tirar marcha atrás, a volver a recordar, ¿no? Que los pilares de la prevención del COVID, y mucho más importante ahora, ¿no? En esta época de esta variante, pues esa distancia social, ¿no? El uso de mascarilla, por supuesto en los espacios interiores, y por supuesto en los espacios exteriores en donde no se puede mantener esta distancia social, ¿no? Y evidentemente la vacunación es, yo creo que uno de los pilares, uno de los tres pilares de la prevención del COVID, ¿no? Sigo en el Twitter a Eli Perensevich de Iowa. Yo creo que Iowa ha sido, ¿no? O la cuna del control de infección, y Eli, ¿no? Perensevich pues es una persona de mucho relieve en control de infección, y sigo con atención pues
sus comentarios, ¿no? Aquí ya empezaban a discutir el tema, ¿no?, de una tercera dosis de vacuna en determinadas poblaciones, que seguro que llegará, ¿no? Y en Israel ya se lo están planteando, por lo tanto, ¿no? Es evidente que tal como van las cosas, no hay que darle ninguna oportunidad a este virus para que siga avanzando, ¿no? Tom Frieden, que fue director de los CDCs, ¿no? Colgó este Twitter por dos motivos, ¿no? Porque iba acompañado de una foto de la Toscana, ¿no?, que suponía, ¿no?, un momento, pues, como una figura, una fotografía, ¿no?, de relax, de un entorno extraordinario, ¿no? Luego de una experiencia en manipulación genética, ¿no?, que había, ¿no?, conseguido que un niño con una enfermedad muy rara, con una deficiencia de dopamina, se curase, y en este sentido, pues la manipulación genética, ¿no?, evidentemente tiene efectos beneficiosos, pero también puede ocasionar problemas graves. No sabemos exactamente, ¿no? Hay muchas dudas de cómo se generó el SARS coronavirus, ¿no? Si realmente fue a través de una manipulación en el laboratorio de coronavirus de Wuhan. No se ha encontrado todavía ningún animal portador del, a mi conocimiento, ningún animal, ningún murciélago que fuera portador del SARS-CoV-2, ¿no?, ni ningún animal intermedio, y la verdad es que la opacidad, ¿no?, de China en este sentido, pues ha sido total, muy hermética, y a pesar de que fue un equipo de investigación de la OMS, no consiguieron aclarar grandes cosas, ¿no? ¿Qué comentó el doctor Frieden, ¿no?, Tom Frieden? Pues que la variante Delta, ¿no?, y esto es un mensaje que nos tiene que calar y es muy importante, puede que no sea la peor, por tanto, hemos de reducir al máximo la capacidad, ¿no?, de diseminación, y incrementando la vacunación y previniendo la diseminación explosiva, y esto va para mis amigos argentinos, porque lo hemos vivido como una explosión absoluta, ¿no?, del virus, ¿no? Y atención, porque es muy grave. Y en este entorno, ¿no?, la verdad es que nos llegan algunas noticias que nos dejan un poco descolocados, como, ¿no?, la industria farmacéutica, pues se permite subir el precio de las vacunas un 25%, ¿no?, en Europa, ¿no? Es evidente que en Europa hay países que son muy ricos, otros países que realmente no, del sur y del este de Europa, que no disponen de los mismos medios económicos. Yo creo que afortunadamente la compra de vacunas está centralizada, pero realmente es sorprendente que en este entorno pues se puedan dar estas situaciones, ¿no? ¿Dónde hemos fallado? Ya voy finalizando. ¿Dónde hemos fallado en esta quinta ola? Porque realmente, ¿no?, es decir, hemos sufrido 5 olas y no hemos conseguido, ¿no?, verlas venir, y estamos en una situación de nuevo muy preocupante. Bueno, sabemos de que este es el modelo suizo, ¿no?, de seguridad del paciente, ¿no?, con las diferentes capas que podemos poner para que un evento adverso pues no suceda, y en este sentido pues vemos como el uso de mascarillas, ¿no?, el evitar tocarse la cara, ¿no?, el realizar screening, cribajes, etcétera, pero cualquier capa pues tiene sus agujeros, ¿no? En el sentido de las vacunas, pues la gente que no se quiere vacunar, en las mascarillas las personas que no se la quieren poner, las personas que no respetan las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se alinean, ¿no?, estos agujeros, pues realmente se produce el evento adverso. Pues es evidente que parte de la responsabilidad es de que se han alineado con demasiada frecuencia, ¿no?, estos agujeros, la falta de uso de mascarilla, la distancia, ¿no?, el rastreo en la fase de mitigación, etcétera, ¿no? Y esto ha permitido que esta nueva
onda de explosión, ¿no? Yo creo que los tweets del doctor Frieden en la misma línea, ¿no? Hemos infraestimado, ¿no?, la variante Delta, ¿no? Y ello es realmente muy preocupante, ¿no? Y hemos de ayudar, ¿no?, pues a llegar a combatir esta nueva, ¿no?, variante Delta, ¿no?, en una guerra, ¿no?, entre humanos y microbios. Y si no nos aliamos conjuntamente, si no establecemos programas de vacunación mucho más, ¿no?, iguales, pues realmente tenemos todas las de perder. ¿En qué hemos fallado? Pues tenemos un conocimiento más elevado en relación al tratamiento. Esto en estos momentos preocupa no disponer de tratamientos muy eficaces, pero realmente la mortalidad ha bajado mucho, ¿no? Muy preocupante la inequidad en relación a la vacunación, ¿no? Hay muchísimo cansancio en la conciencia social después de 18 meses de pandemia. Las personas están muy cansadas, no quieren escuchar los mensajes, ¿no?, especialmente la gente joven, ¿no? El sistema sanitario se ha tensionado directamente y ha fracasado. Nosotros pasamos a la fase de mitigación, que es lo peor que puede pasar cuando ya desistimos de hacer, ¿no?, cribajes en los contactos ¿no?, o en contener, ¿no?, los brotes, sino intentar, ¿no?, disminuir al máximo, pues, la presión en el sistema sanitario, ¿no? No hemos sabido prevenir la llegada de esta nueva oleada de virus, ¿no? Y se han producido mutaciones de preocupación, lo que pasó en la India, ¿no?, con estos niveles de vacunación tan bajos, el virus, ¿no?, campando a sus anchas, pues era el escenario perfecto para esta variante, para que se generara esta variante. Y por lo tanto, es evidente que es necesario estructuras que sean muy potentes en el campo de salud pública, que a mi entender todavía no disponemos de ellas, si no nos estaría pasando pues lo que está sucediendo, ¿no? En el campo computacional, yo creo que hay gente expertísima en Cataluña que hace unos modelos predictivos muy buenos, ¿no? En este sentido sorprende, ¿no?, como después de numerosos avisos, pues que realmente hayamos acabado como hemos acabado, ¿no?, con un sistema muy tensionado, ¿no? Expertos, infectólogos, ¿no?, internistas, neumólogos, intensivistas en epidemiología clínica, evidentemente el papel de los microbiólogos, ¿no?, en la detección de variantes que nos han de ayudar a prevenir y manejar, pues, el SARS-CoV-2, ¿no? Yo creo que se han producido muchos gaps, ¿no?, en la gestión de la pandemia, se siguen produciendo y estamos pagando un poco las consecuencias, ¿no? Es evidente que los negacionistas, ¿no?, y los que desinforman, ¿no?, y que dicen que las vacunas están manipulando nuestro DNA, pues hacen muchísimo daño, ¿no? O las personas que son jóvenes que salen a la calle diciendo que quieren la libertad, que no se quieren confinar, que no quieren utilizar mascarillas, etcétera, o que no quieren utilizar mascarillas cuando sabemos que es una herramienta estratégica muy importante, pues hacen muchísimo daño en la prevención de la epidemia, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, ficharon a Olivia Rodrigo, ¿no?, a esta estrella del pop para, ¿no?, convencer a gente joven que se tenía que vacunar, ¿no?, que tenía que hacer las medidas de prevención. O sea, hay que, evidentemente, mejorar las estrategias de comunicación, que yo creo que es uno de los puntos importantísimos en lo que hemos fracasado de una manera muy llamativa, ¿no? Bien, ya muy brevemente, acabo enseguida, ¿no? ¿Cuál es el futuro del SARS-CoV-2, ¿no? Yo creo que esto no lo sabe nadie, pero este es un artículo de opinión publicado hace también muy poquito en el JAMA, ¿no?, y que, ¿no?, clasifica los diferentes escenarios que podrían llegar con el SARS, ¿no? La erradicación, la eliminación, la cohabitación y la conflagración, ¿no? Entonces, bien,
la erradicación, que es la reducción global y permanente del SARS-CoV-2 a cero. Esto, evidentemente, hoy por hoy yo creo que es inviable. Es inviable por muchos motivos, ¿no? Porque no se ha generado la inmunidad de grupo suficiente, ¿no? De forma perdurable, que evite la transmisión secundaria, la reinfección, confiriendo protección frente a las variantes actuales. Sabemos que las personas vacunadas se pueden reinfectar, por tanto la erradicación yo creo que está fuera de nuestra visión. Y hay un aspecto muy importante en la erradicación, que lo comento en la siguiente diapositiva, pero me adelanto un momento, que es que la presencia de reservorios animales, como es el murciélago, ¿no? Pueden ir reintroduciendo el virus, ¿no? En el entorno humano. Por lo tanto, se consiguió la erradicación de algunas enfermedades virales muy importantes, entre ellas la viruela, porque no había ningún huésped, no era una zoonosis, no había ningún huésped animal, y en este sentido ello permitió la erradicación, ¿no? La eliminación es un objetivo más realista, ¿no? A través de la vacunación y el refuerzo de forma periódica, adquiriendo inmunidad de grupos. El número de casos prácticamente ha llegado a la eliminación del virus en determinados entornos. O sea que es una experiencia muy importante, muy interesante. Es un modelo, soy nada optimista en que podamos llegar a estrategias como las que han hecho en Israel o Nueva Zelanda, ¿no? Tan importantes, ¿no? Una cohabitación más civilizada, en donde la protección con vacunas evita la forma más grave de la enfermedad, ¿no? Un poco como estábamos en el mes de junio, con pocos casos, con interrupción de la cadena de transmisión viral, ¿no? Y que contrarreste las variantes. Esto es muy importante. Hemos de frenar el avance del virus, ¿no? Una endemicidad baja sustituye a la fase de pandemias, ¿no? Amenazas, pues la emergencia de variantes como la que hemos visto, ¿no? Tasas bajas de vacunación, inmunosupresión. Esto puede amenazar francamente la cohabitación, ¿no? Y finalmente la conflagración, ¿no? La guerra total, que es la circulación moderada o alta, ¿no? Hemos visto que es lo que estaba pasando en la India, ¿no? Endémica del virus, que permite su replicación, evasión de la respuesta inmunitaria, ¿no? Hemos visto algunas experiencias con la vacuna de AstraZeneca y la variante sudafricana, como no era lo suficientemente eficaz, y evidentemente esta es una situación que nadie desea ni quiere llegar, y esperemos poder llegar, ¿no? Yo aspiro a llegar a una cohabitación, ¿no? Más civilizada, en donde podamos disponer de vacunas y con una transmisión, una endemicidad realmente muy baja, ¿no? Algo parecido a lo que sería la gripe actual, ¿no? Y con esto yo, viendo la perspectiva de lo que ha pasado durante este año y medio, pues la verdad es que estaría muy satisfecho, ¿no? Bien, esta es la conclusión final, ¿no? De este artículo de opinión, que no quiero ni mucho menos menospreciar el conocimiento de inglés de nadie, pero la verdad es que a veces hay algunas frases o palabras que, ¿no? Que cuestan un poco traducir, ¿no? Y realmente la conclusión final es que en última instancia, ¿no? Donde acaben, donde terminen los países, la situación que tengan en el espectro final, ¿no? Dependerá tanto, ¿no? De las elecciones colectivas, ¿no? Como de las realidades de la comunidad global. Es decir, si no podemos disponer el mundo de una vacunación globalizada, ¿no? Y que realmente consigamos evitar, ¿no? La transmisión y frenemos la diseminación del virus. Este virus tiene un comportamiento impredecible y puede ser realmente, nos puede complicar muchísimo la existencia a los humanos, ¿no? Y si algo nos ha enseñado, ¿no?
esta epidemia es la necesidad de los abrazos, ¿no? Y en este sentido, pues yo hace poco hice esta fotografía que, ¿no? De mi mujer abrazando a que es ya su perro, ¿no? Después, ¿no? Nuestro perro, ¿no? Que realmente yo creo que también nota que estamos en fase de pandemia, porque realmente hay una crispación muy importante en torno, ¿no? De las personas que trabajamos en el sistema sanitario y que realmente necesitamos de vez en cuando, ¿no? Pues incluso que el perro que siempre nos muestra su cariño, ¿no? Y que, ¿no? Tengamos esta sensación de contacto, ¿no? Que, ¿no? Tan recuperadora es. Yo con esto pues acabo mi charla y ya Bueno, está. O sea que en muchas ese gracias, sentido, Miguel. Ya has dejado de compartir. sí, Y bueno, muchísimas gracias. Has hecho un repaso muy profundo, sobre todo de la quinta ola que nos ha sorprendido aquí. Y me imagino que habrá preguntas. Yo tengo algunas, pero no tengo a nadie que la haya pedido la palabra. Pero sabéis que se puede o levantar la mano o apuntar ahí en el chat el que quiera hablar. Y por favor, los que se presenten un poquito para que Miquel nos identifique, pero muy breve. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues adelante. Yo tengo alguna, si empiezo, si empiezo yo. O sea, ¿dónde estás, Miguel? No te veo. Ah, está ahí. No, tú dijiste que penetró en un mes. Yo tenía entendido, estaba Eva, pero ahora no está. Como que la variante estaba desde hace más tiempo, aunque, digamos, no tan diseminada. ¿Realmente fue en un mes la eh, explosión la tan explosión rápida? la explosión fue muy rápida. Bueno, La explosión fue muy rápida. Es posible porque realmente solo se hace un análisis genómico de algunos claro, casos determinados, no muy pocos, porque es realmente muy costoso, se tarda días, ¿no? Y es posible que la penetración, ¿no? De la cepa fuera muy lenta, algo. También estabais comentando que en Argentina se había detectado una penetración lenta. Luego, me imagino que cuando se supera un determinado umbral, hay un tsunami, hay una explosión de casos. Es un poco lo que nos sucedió en la primera oleada, que ¿no? Estaba el SARS, las infecciones por COVID, en el norte de Italia, ¿no? Seguíamos con viajes en avión continuos con Italia y tuvimos una explosión, ¿no? En España y en Cataluña tremenda. Pues es un poco parecido. Yo creo que cuando superas un determinado umbral, sí. la situación es explosiva. A ver, Fernando quiere hacer una pregunta, Fernando Silva Nieto, y después Carlos Fink, tengo apuntado. Tendrías que sacar poner el micrófono. Fernando. No se Ahora. habla, no se comenta demasiado, pero con el aumento de la población joven, la acción del virus sobre las embarazadas, que aparentemente Mm. aumenta la posibilidad de formas graves. Seguro. Sí, sí, esto es un aspecto muy importante y sobre el que se está haciendo una campaña de comunicación muy importante en nuestro entorno, ¿no? En el país para que las mujeres embarazadas realmente se vacunen inmediatamente, ¿no? Hay un porcentaje, ¿no? De pacientes embarazadas con COVID grave ingresadas en hospitales San Juan de Dios de Barcelona, probablemente en otros hospitales de Cataluña, y es una situación evidentemente preocupante y que es al menos parcialmente evitable con la vacunación. O sea que en este sentido pues es importante pues llamar la atención sobre esta situación que no era muy clara hace unos meses, pero que ahora ya sí se ha visto que la vacunación es segura y es necesaria. Con cualquier vacuna o Eh, hay... no te lo puedo decir. Bueno, Nuestro hospital no tiene
obstetricia no tenemos la información que dispongo, ¿no? Es en relación a la necesidad de la vacunación. Yo creo que no he leído nada preocupante, en especial, tanto con ¿no? como con adenovirus en este sentido. Probablemente con RNA mensajero en embarazadas, seguramente debe ser, no lo sé, ¿eh? Es posible que sea más seguro. No lo sé. Es una cosa que sería interesante, pues, averiguar cuál es el protocolo de salud pública, ¿no? Muy bien. Está Gracias. Carlos Fink y después María Julia, que quiere preguntar. Primero Carlos Fink, Sí, ¿dónde ¿qué tal? estás? Bueno, Aquí. primero que nada agradecer la exposición tan completa y tan interesante y repasando todos los aspectos, ¿no? Que ha hecho Miquel. Este, yo soy médico, cardiólogo, con una muy escasa formación previa, por lo menos en infectología y epidemiología, pero que he ido aprendiendo un poco a partir del interés por la pandemia. Y en realidad quiero preguntar lo que me dejó duda, no todas las certezas que me transmitió Miquel, que son muy valiosas. Mi pregunta va a un punto que tiene relación uno con otro. Por un lado, o sea, soy absolutamente partidario de la vacunación. Tengo la segunda dosis dada hace aproximadamente unos 6 meses y ya estoy pensando si no me vendría bien darme una tercera. Aclarado eso, me parece que además de la vacunación hay otros elementos muy importantes que son muy subestimados. Por ejemplo, él se refirió al caso de la India, que no se explicaba al principio cómo no se expandía más la pandemia. Y a mí me pasa lo mismo, pero además me pasa otra cosa. La India tenía, a fines de mayo, o en mayo tenía 400.000 casos diarios. Y pasó a fines de junio a 47.000. Y en julio, agosto anda por los 40.000. Todavía son casos altos, pero es una población enorme la de la India, y bajaron significativamente. Uno ve la curva de la India y hace un pico muy agudo, muy rápido, y un descenso también muy rápido. Y la India hoy en día tiene 27% de su población vacunada, con un 7% con las 2 dosis. No sé la verdad lo que hizo la India. No sé, tal vez como se contagió tantísima gente, ¿no? Sobre todo de las áreas más pobladas, claro, yo creo que es un poco lo que han dicho que está sucediendo en Cataluña, como el segmento de la población entre 20 y 35 años, ¿no? Han habido tantísimas infecciones, porque las ha habido, ¿no? Se supone que por cada caso diagnosticado pueden haber muchísimos más que no se diagnostiquen, pues lo mismo habrá, o con mucho más motivo habrá pasado en la India, ¿no? Entonces, en este segmento de la población, pues realmente estamos viendo un descenso de las infecciones. Realmente es posible que finalmente un determinado target, cuando hay una diseminación tan rápida, tan importante del virus, que esto sea una causa para que disminuya muchísimo la atención, la baja incidencia de casos al principio de la epidemia y la situación explosiva que sufrió pues, hace unos meses, ¿no? Pero tampoco tengo una hipótesis mejor para explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Seguramente es un país que es muy diverso, ¿no? Hay concentraciones en la ciudad enormes, ¿no? Pero también es un país muy rural y en este sentido hablábamos de la variante Delta que ocasiona, por tanto, puede evitar, ¿no? Algunos núcleos, aunque en general lo que pasa es que cuando una ciudad se infecta, la gente tiene tendencia a regresar nuevamente al ambiente rural, ¿no? y a contribuir en la diseminación de la infección. Es difícil.
María Julia, si quieres. En realidad tenía otra parte, no, pero bueno. Carlos, termina. Porque creo que en realidad pienso que subestiman las estrategias de eliminación por otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que mencionó muy bien el doctor Nueva Zelanda, y 14% con 2 dosis. Sí. Y prácticamente creo que tiene 2 casos de promedio. Con 2 casos son capaces de hacer de cerrar, ¿no? De hacer un confinamiento, ¿no? Radical, ¿no? De determinadas áreas geográficas. Y esto se ha demostrado una medida muy eficaz en Nueva Zelanda, en Australia, a pesar de que ahora en algunas ciudades aplican estrategias que son, claro que ellos se las pueden permitir, ¿no? Yo creo que peligraba, ¿no? De una manera muy importante y venció, ¿no? al miedo a la pandemia, ¿no? Claro, Nueva Zelanda es un país muy rico, ¿no? Tienen pocos casos, tienen una jefa de gobierno que es extraordinaria, esto no lo podemos olvidar, ¿no? Que una capacidad de liderazgo, ¿no? Que yo creo que ya nos gustaría, ¿no? Que estuviera en nuestro entorno, esta es la realidad, ¿no? Y yo creo que ha sabido manejar perfectamente pues esta epidemia, ¿no? Perfecto. María Julia, si quieres comentar. El micrófono, María Julia. Yo tengo tantas dudas como puedan tener ustedes. No, pero trata de comentarlas, Miquel, y de consenso, lo que se pueda. Sí, seguro. Bueno, Miquel, muchas gracias por tu exposición, que realmente fue excelente sobre todo para gente como yo, que no soy ni siquiera médica, ¿no? No solo no infectóloga, sino que vengo de otro lado. Hay algo que me sorprendió de tu exposición, porque en realidad, por la información que tenemos acá en Argentina y por cómo hemos estado valorando los aportes de cada uno de los actores, y especialmente de los científicos, CONICET, etc., en algún momento dijiste que los científicos no han sido capaces de identificar nuevas variantes peligrosas, y como para no darle oportunidad a las nuevas variantes. Yo me pregunto, ¿son los científicos los que no han sido capaces, o hay otros factores? Porque acá tenemos la idea distinta de que la ciencia ha avanzado muchísimo y que el problema está en otro lado, ¿no? Y por otro lado, pero me sorprende mucho que estemos hablando de la posibilidad de zonas de confort, de que estén más tranquilos, en este caso los europeos, etcétera, frente a se nombró acá la inequidad monstruosa de que hay continentes que prácticamente no tienen vacunas. Entonces, yo digo, ¿no habría que empezar por ahí? De esta manera no vamos a contener nunca nada y no vamos a estar tranquilos nunca y nos vamos a seguir contagiando y muriendo, etcétera, ¿no? Es como, ustedes hacen muchísimo, pero es como que están con un corset. Sí, seguro, sí. Me ocasiona un disconfort tremendo, ¿no? Ver la capacidad que tiene Europa de vacunación, ¿no? La poca solidaridad, ¿no? Que en el fondo el gran egoísmo que tenemos, ¿no? Y viendo estas imágenes, ¿no? De otros países donde la gente pues está muriendo ¿no? en las infecciones por SARS, por falta de vacunación, falta de oxígeno, ¿no? Que seguro que no tienen al abasto pues los mismos fármacos que podemos disponer nosotros, ¿no?
yo estoy de acuerdo en que los científicos no han fracasado en la identificación de las variantes de riesgo, porque finalmente, o sea, lo que no hemos probablemente es sabido predecir, ¿no?, a tiempo, ¿no?, que esta variante podría ocasionar, ¿no?, una catástrofe como las que ha ocasionado. Y esto realmente no sé si la culpa es de los propios científicos, ¿no?, o de los que manejan datos, ¿no?, de predicción, que vuelvo a insistir que hay personas muy, muy expertas en nuestro entorno, ¿no?, o si realmente son los políticos que no quieren escuchar porque no les interesa mucho, ¿no?, estos datos, ¿no? Y, y que finalmente redundan claramente en un perjuicio claro, ¿no?, de los pacientes, ¿no? Con Nuria esto lo hemos tenido siempre muy claro, y los hospitales que más consumen más recursos, finalmente el retorno, esto es muy importante y esto los políticos lo han de entender, y con el COVID es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no puede prevalecer la economía porque finalmente acabas hundiendo al país, ¿no?, detrás de la epidemia. Pero sí, efectivamente hay muchos actores, ¿no? Marcia Kersi, no sé si quieres hacerla tú misma la pregunta o la hago yo. Es una infectóloga de CEMIC, del grupo de Estambulián, de Argentina. Si quieres hacerla tú directamente. Hola a todos, muy buena presentación, felicitaciones. Y yo quería saber qué opinaba usted acerca de la tercera dosis de vacuna, a pesar de que, bueno, es cierto la inequidad que existe en todo el mundo con respecto a la vacunación, pero en algunos lugares ya se está hablando de una tercera dosis, entonces quería saber qué opina usted, si lo están implementando en pacientes, por ejemplo, trasplantados. Claro, yo creo que se está empezando a hablar, ¿no? Es evidente que haya una población en donde hemos visto que es muy difícil que se genere una inmunidad adecuada, ¿no? El caso que has comentado de los trasplantados, ¿no? Ahora estaban comentando en algunos países, pues la tercera dosis, ¿no?, en la población de más de 80 años, ¿no?, donde la inmunidad es mucho menor, pero claro, estamos volviendo otra vez a generar un consumo muy elevado de vacunas en los países ricos, dejando, ¿no?, a los países que no son tan favorecidos sin vacunas, y con lo que comporta de generación de nuevas variantes que pueden escapar incluso a cualquier tipo de vacuna, que yo creo que este es el mayor riesgo que tenemos, que se pueda generar, ¿no? Ya estamos hablando de que ¿no?, existe la variante Delta Plus, ¿no?, que realmente incluso, ¿no?, puede ocasionar, ¿no?, es más gravedad que la variante Delta, ¿no? Tiene más mutaciones que la Delta. Y en este sentido, pues no sabemos, ¿no?, en qué momento puede aparecer una variante, si la dejamos, ¿no?, que realmente haga que las vacunas sean ineficaces. Yo creo que es la máxima preocupación que podemos tener. La tercera dosis, yo creo que está muy claro que es muy probable que se debería poner, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jaime Francisco Matorras agradece la presentación y quiere preguntar. No sé si lo quieres hacer en voz alta tú. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Soy psicólogo, vivo en Belmont, en Massachusetts, en Estados Unidos. Acá también empezó ya la variante Delta. Parece que estaba al final del túnel y las últimas semanas, en las 3 últimas semanas, aumentó el número de casos significativamente, así que también hay una situación parecida. Y la pregunta que tenía era en cuanto al porcentaje de vacunación es muy elevado aquí en Massachusetts, pero por lo que mostró en el estudio, que me pareció muy interesante, es que los contagios continúan, pero lo que se evita son las muertes y las hospitalizaciones. La pregunta es si con la población vacunada se evita que continúe mutando el virus, ¿no? O si eso no se sabe, ¿saben?
evidentemente es mucho más difícil que el virus mute cuando controlas, ¿no?, la diseminación, ¿no?, y es evidente que el número de transmisión disminuye con porcentajes altos de vacunación. Esto yo creo que no hay nadie que lo discuta, ¿no? Incluso a pesar de que uno se pueda reinfectar, ¿no?, la capacidad de transmisión, a pesar de que todavía no hay estudios detallados, se supone que es menor y por lo tanto, ¿no?, las probabilidades de que el virus mute caen significativamente. De hecho, la mayor parte de variantes problemáticas, como la de Brasil, la de Sudáfrica, la de la India, ¿no?, se han dado en países con una extraordinaria densidad de población y una diseminación muy importante, ¿no?, y unas tasas de vacunación muy bajas, ¿no? Por lo tanto, este es el escenario de las mutaciones. Perfecto. Quiero hacer una pregunta, Jaime. Yo no lo veo. ¿Estás? Jaime. Cristina Ortiz quiere preguntar. Perdón, vale. Gracias. Vale, entonces Cristina Ortiz. Hola, bueno, yo fui residente de enfermedades infecciosas en el Muñiz, pero después en Buenos Aires, después pasé a trabajar en neumonología. Quería preguntarles si ustedes que están viendo en la práctica estos pacientes tienen protocolos diferentes de manejo para ellos y sus contactos. Por ejemplo, el aislamiento es más prolongado o hay internación en casos leves en lugares especiales, porque estamos viendo que están apareciendo protocolos acá de algunas provincias que sugieren que, bueno, el aislamiento es de 14 días mínimo, el seguimiento es más frecuente, no sé con qué celeridad nos va a llegar el dato de que es una variante Delta el paciente, porque si sabemos 10 días después ya no pierde sentido. Y también proponen internar a los leves como si estuviéramos al comienzo de la pandemia, como si fuera el comienzo de una nueva pandemia donde estamos viendo, bueno, hay circulación comunitaria, no hay 5, hay 10, hay 15, ¿dónde están? Los penalizamos. O sea, da la impresión de que estamos al comienzo de la pandemia y se están proponiendo cosas de manejo que no sabemos qué efectividad han tenido en otras partes del mundo. Eso le quería preguntar. Yo creo que nuestra experiencia, la población que ha sido más diana de este virus ha sido la joven, ¿no?, con un porcentaje de infecciones leves muy elevado, con un porcentaje de infecciones graves bajo, pero como se han infectado tantos, pues realmente esto haría y los hospitales. Yo, sinceramente, no veo realizable la internación de pacientes con infección leve, porque además hay un porcentaje de pacientes asintomáticos con capacidad de infección que es muy importante, y entonces los esfuerzos se han de poner en el cribado de los contactos, y aquí es nuevamente donde nuestro sistema de salud ya fracasó inicialmente, ¿no? En esta etapa, ¿no?, ya comentaron que estábamos en una fase de mitigación y que por lo tanto, ¿no?, los contactos estrechos hicieran el confinamiento domiciliario, o sea que no se les haría PCR salvo de que tuvieran síntomas. Y respecto a los 14 días se ha visto que esta variante tal vez tiene una capacidad de infección algo más prolongada que otras variantes, ¿no? El protocolo del CDC se mantiene, ¿no?, en los cortes de 10 días y 21 días, ¿no?, para las infecciones leves o para las infecciones más graves, ¿no? El problema en pacientes inmunosuprimidos, cuánto tiempo han de estar aislados, yo creo que has de hacer un manejo muy individualizado. Nosotros de momento estamos manteniendo los 10 días de confinamiento para los pacientes con esta variante. La situación que estamos es difícil de cambiar muchas cosas. Yo no tengo a nadie más. Yo te quería hacer una pregunta, Miguel. Miquel,
bueno, tú has puesto una serie de diapos que son oficiales de la Generalitat, a las cuales yo no tengo acceso, y nunca supe muy bien, digamos, el permiso de asesoramiento o cómo ha sido. Y te quería hacer una pregunta, no sé si es pertinente, pero en el sentido de que se habla mucho, y vos también lo nombraste, sobre todo en Nueva Zelanda, el liderazgo y la capacidad de generar consenso de algunos gobiernos, pero por otro lado, la falta de liderazgo y la falta de capacidad de generar consenso en otros, que se dice mucho que eso es muy perjudicial. Y te quería, bueno, si puedes aclarar un poco cómo se ve, si puedes un poco desde el otro lado de la barrera. Bueno, yo estoy en una barrera intermedia, porque soy asesor del Comité de Tratamiento del SARS, ¿no? Y asesor en técnicas diagnósticas. O sea, no estoy directamente, ¿no? en la gestión de la pandemia. Esta es la realidad. Sí te puedo decir que mi perspectiva, ¿no? Y a pesar que conozco al doctor Argimon, que es en la actualidad conseller de Sanidad y que había sido, ¿no?, el secretario de Salud Pública, el responsable, ¿no? Y se formó en Belviche, ¿no? Y sí, nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y lo veo como una persona de liderazgo, y sí, fue visible en la época. Sí, un antes y un después, ¿no? Claro, ha habido un antes y un después, y ahora yo la verdad es que encuentro a faltar, ¿no? Salud pública vuelve a estar desaparecida. Yo cuando ¿no? He hecho en falta algunas campañas de sensibilización, de explicación, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Que estén al acceso, ¿no? de todos los públicos, de la gente, de los diferentes colectivos, ¿no? Y que expliquen con un poco más de detalle qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y he hecho en falta esta situación de falta, ¿no? de comunicación y de liderazgo comunicativo, ¿no? Seguro. Carlos Apesteguía quiere hacer un comentario y una pregunta. Carlos, ¿me oís? Sí, me estaba desmuteando. Vale. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la conferencia muy demostrativa de la situación. Pero, bueno, parecería como que esta epidemia nos desafía todo el tiempo a hacernos caer conocimientos que parecía que podíamos obtener o extrapolar de situaciones vividas, ¿no? Y acerca de países con comportamientos difíciles de explicar, a mí me parece que uno de ellos es el Reino Unido, ¿no? Que empezó a tener disminución de los casos en forma importante, simultáneamente con la liberación de las medidas de control. Bueno, ¿cómo lo ves? realmente ha sido sorprendente, ¿no? El hecho que, coincidiendo con la liberación de las medidas, ¿no? Parece que el Reino Unido tiene una disminución del número de casos. Experiencias anteriores en otros países, recuerdo como creo que fue en Suecia, tuvieron que recular, ¿no? En este sentido, porque vieron que conducía a catástrofe, ¿no? A un incremento de ingresos y de muertos de forma muy significativa, y de momento yo creo que las estrategias que más han funcionado en Israel, en Nueva Zelanda, en Corea, ¿no? De casi una búsqueda y captura de casos, ¿no? Confinamiento de pacientes, cribajes masivos,
No lo sé, no soy infectólogo, no soy experto en salud pública, pero también me sorprende, ¿no? Y ya veremos cómo acaba esta historia, que no vuelvan a tener un cierto rebrote, ya veremos. La verdad es que es un poco sorprendente esta apertura con todavía estas tasas de vacunación que son altas, 70%, pero que dejan un segmento de la población desprotegida todavía muy, muy amplio, ¿no? Preocupante, diría, ¿no? No tengo una explicación clara para saber por qué está sucediendo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, salió hace poquito y lo ponían como un misterio. Igual Manolo Álvarez tiene levantada la mano. Hola, yo he llegado tarde y mal, por lo tanto seguro que ha estado muy bien, pero he llegado hacia el final porque tenía un compromiso, pero sí que he oído las aportaciones. Querría decir un par de cosas, no citándome a mí, sino parafraseando a Ricard Ferrer. Esta pandemia o es un fracaso colectivo o es un éxito colectivo. Aquí el cambio sobre la primera ola es un déficit un mensaje contradictorio en que ya le tenemos el pie al cuello y en cambio lo que estamos viviendo en los hospitales y en atención primaria, etcétera, y ahora un poquito, solo el 12,5% de las residencias, también las residencias pues no tiene nada que ver con lo que hace un par de semanas, ahora se ha corregido, quería decir el confinamiento, etcétera. De hecho, cuando se manda a alguien a casa, se le dice que es positivo y se confine, pues encontramos respuestas como ¿y qué hago con la picadura de medusa que me ha pasado? ¿No? O sea, tenía que estar confinado, pero le ha picado una medusa, que no sé, seguro que no ha llamado a su puerta, o sea, que estaba en la playa. Esto por una parte. ¿Eh? No lo digo porque la población ahora diana, como muy bien decía el doctor, es gente joven y es muy difícil tenerla en casa, muy complicado. Dos, el sistema británico veremos a ver cómo acaba. Mi hermana ha ido allí a Londres a ser abuela y ha tenido que estar confinada. La han llamado cada día y 2 veces se han presentado en casa a ver si estaba. Supongo que si no, la alternativa era la deportación. Pero los ingleses lo que han hecho, los británicos, ha sido valorar en un lado la economía y en otro lado la epidemia. ¿Qué es lo que puede soportar el National Health Service? ¿Cuántos muertos son tolerables? Y han hecho una estimación de pérdidas como si fuese el ejército. Veremos a ver en un par o 3 de semanas qué es lo que pasa. Yo creo que las tres cosas son estrambóticas y del último artículo que has presentado me parece que pues tendremos que acabar cohabitando con distintas formas de hacer en distintas comunidades, incluso en el mismo país, y nuestro propio país es un ejemplo de ello. Lamentado, como sé que lo grabáis, después ya me leeré la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Yo creo que has hecho aportaciones muy interesantes, ¿no? Respecto a la situación actual. Bueno, parece que... Ernesto Rosenberg. Sí, lo pregunto yo, Ernesto, ¿hablas tú directamente? Ernesto. Liliana, quiero hablar. Vale, bueno, ya le diré yo la pregunta. Liliana. Estás enmudecida ahora. Ya estoy desmuteada. Quería saber si tenían experiencia en combinación de vacunas, que es, digamos, en nuestra posibilidad en general, de tener la segunda dosis de vacuna Sputnik. Estamos intentando, o se está tratando de hacer experiencia combinando con AstraZeneca o vacunas de otro origen. Por ahí ustedes no tienen tanta variedad y han vacunado todos con la misma. No siempre, porque hubo un momento en que yo creo que se
combinaron diferentes tipos de vacunas. Y hay algunos estudios, lo recuerdo porque esta pregunta me la hizo mi sobrino cuando se tenía que vacunar, porque le urgía vacunarse, tenía que salir de viaje. Y no le ofrecían el mismo tipo de vacuna. Y hay algunos estudios que demuestran que la combinación de vacunas diferentes generan una respuesta inmunitaria igual de buena como si la vacuna que recibes sea con el mismo tipo de vacuna. O sea que en este sentido yo creo que no estaría muy preocupado. ¿No? Muchas gracias por la charla. Realmente me queda claro que ustedes van unos meses adelante nuestro, y que lo que vamos a sufrir va a ser lo que ustedes ya pasaron. Hay que estar atentos e intentar evitarlo. Sí. Voy a leer la de Ernesto Rosenberg, lo que pasa es que abre un campo totalmente que no lo trató Miquel. Dice, ¿en qué punto están los tratamientos con anticuerpos? La plasmoterapia. Si acaso no es necesario expandir su uso. Bueno, en las discusiones que tenemos, ¿no?, periódicas en el Comité Asesor de Tratamiento del COVID, se han tocado algunas veces el tema de los anticuerpos monoclonales, como en contactos estrechos en pacientes inmunosuprimidos, ¿no?, de mayor riesgo en desarrollar una infección grave. Lo cierto es que hoy en nuestro entorno, yo creo que los motivos de que no estén introducidos, seguramente encontraríamos un target, que son estos pacientes pues trasplantados, ¿no?, o con una enfermedad neoplásica, que tienen un sistema inmunitario muy deficitario y que han tenido un contacto estrecho, o están en una fase inicial de la infección, ¿no?, sin gravedad, que podrían ser la diana de estos nuevos tratamientos. Y yo creo que es posible que más adelante se puedan aprobar. El coste es muy elevado. Yo creo que el coste ha sido lo que básicamente ha limitado la expansión de estos tratamientos. Bueno, yo tengo una pregunta, es un poco particular en el sentido que me interesa mucho a mí, que he oído comentarios igual listo con esta quinta ola en pacientes graves de intensivos. El otro día, bueno, más grande del Mar, números que antes. ¿Tienes experiencia en esto, Miquel? Yo no he mirado estos números, tampoco me han llamado la atención que tuviéramos un número importante de fallecidos en la UCI. Nada, yo creo que la mortalidad es sorprendente porque, ¿no?, y un poco incomprensible porque ha sido muy elevada en algunos hospitales, ¿no?, durante la primera ola. Nosotros teníamos como un 30 o un 35% de mortalidad, y no estoy exagerando, cuando otros hospitales decían que tenían menos del 10% y era insólito. Yo creo que en la actualidad la mortalidad afortunadamente es muy baja, ¿no? Y a pesar de que se ha comentado que esta nueva variante podría ocasionar infecciones muy graves, mayor mortalidad que la que teníamos anteriormente. Pero esto es una impresión, ¿eh, Juan? Sí, bueno, a veces hay temas que o no se sacan, no se dicen, ¿no? Bueno, hay que esperar a que pase de que la información se explote. Bueno, nada, yo quería para el ponente, y creo que ha sido un éxito de gente y de preguntas. Bueno, ha sido un placer extraordinario. La verdad es una experiencia para mí extraordinaria conocer a este fantástico grupo, ¿no? Espero poder... Un aplauso a Miquel. ¿No?
y espero, ¿no?, poder añadirme, ¿no?, a este grupo como ha hecho Nuria, ¿no?, y fantástico de conoceros y de poder explicar aquí, pues nada, los conocimientos que tenía. Y bueno, un placer pues estar aquí esta noche con vosotros. Yo te iré pasando las próximas conferencias y si puedes te apuntas y si ves que te interesa. Hay un grupo de gente variado que depende del tema, se apunta o no, pero muy bien. Normalmente hay un grupo semejante a este de cantidad y de calidad. De calidad, sí, sí, lo he visto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Muy bien, hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.